¿cómo están la amable audiencia? Soy la maestra Karina Aguilar Parra. Aquí estamos en Chain TV, en este gran programa Perfiles Forenses. Y bueno, tenemos como hoy nuevamente muy feliz, siempre que te presento, maestra Lorena. Para mí es sumamente, pues me da muchísima alegría que estés conmigo acompañándome en este gran programa. No, pues al contrario, amiga, tú sabes que es un querido y grande placer estar contigo. Eh, nuestro afán de proyectar, de seguir continuando en esta visibilidad de las ciencias forenses, pues nos lleva, ¿no? A estar continuamente, pues viajando, preparándonos, pero el día de hoy estamos aquí juntas y la gran felicidad persiste. Claro, siempre es bueno que vengas desde tan lejos a dar un poco de, o más bien mucha información sobre todos estos temas en la parte psicológica, pero también en la parte, lo que es la psicología forense, que abarca todavía una problemática mayor, más profunda, ¿no? Más profunda. Sí. Pero hoy tenemos un tema serio, pero que también en el cual, pues bueno, el hecho de tenerlo y de saber de él, pues quién más que tú, que eres una experta en la cual hablemos de esta parte que es, hasta es un poquito complicado. Si podrías decirnos todo completo el tema que vamos a platicar. Sí, querida amiga, pues hoy queremos desarrollar el tema con todos nuestros internautas y seguidores, el tema de adicciones en la adolescencia. ¿Sí? Este tema, como bien dices, pues es más que complejo, es un tema bastante delicado porque característicamente quiero dar a conocer y que también tú sepas, amiga, que cuando hay un tema de adicciones, aunque ya se haya normalizado dentro de la misma sociedad, el tema del impacto en la familia no lo visibiliza. Es más, hablar de tema de adicciones es algo como, en mi familia no sucede, no quiero verlo ni siquiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay conocimientos de cómo poder contrarrestar un tema de estos familiar, ¿sí? Más cuando es el hijo y crucialmente el hijo adolescente quien ya está empezando a manifestar ciertos comportamientos, ciertas modificaciones simplemente en su transitar cotidiano, ¿sí? Si bien la familia se preocupa, pero muchas de las veces acude a destemprano tiempo a una ayuda profesional, ¿sí? Dentro de la práctica privada, me ha tocado atender a familias que ya llevan o que llegan a la primera consultoría, ¿sí? Después de que ya haya transcurrido por lo menos, no te miento, amiga, 5 años de consumo. Pues, ¿no? Cuando les pregunto por qué hasta ahorita vienen, créanme que no es un tema de confrontación, ¿sí? Pero sí es un tema en el que ellos tienen que ser conscientes de que esos 5 años que no se atendió a este adolescente, obviamente el consumo incrementó, ¿sí? Porque dentro de la iniciación de un adolescente, lo inicia en una fase experimental. Claro, casi la mayoría, ¿no? Claro. La mayoría de todos ellos en una fase experimental. Y quiero atender que, bueno, comienzan en la parte del alcohol, ¿no? Y de ahí yo siento que se desprende ya la parte, bueno, del uso de la marihuana y bueno, pues ahí continuamente, ¿no? Sí, fíjate que ahorita acabas de mencionar algo muy importante. Antes se consideraba que las drogas de iniciación eran el alcohol y incluso hasta el cigarro. Actualmente la droga de iniciación directamente es el cristal, ¿sí? Y es un tema de verdad de impacto porque, bueno, consultantes me manifiestan, es que yo no sé qué es vivir con una persona que consuma sustancia, ¿sí? Pero yo siempre les pregunto, ¿qué fue lo que primero se modificó? ¿No? Dentro de ese comportamiento de ese integrante de la familia, ¿qué fue lo más visible? No, pues que existía irritación o irritabilidad, ¿sí? Ya no se aislaba, ya no comía, ya no desayunaba, ¿sí?
El aspecto físico, el descuido. aspecto físico, desde el alineo físico, en cuanto al alineo e higiene, ya empieza a notarse aún más porque ya no comienzan a bañarse, ¿sí? Es más, ya no empiezan a rasurarse, ¿sí? Y todo esto aunado a comportamientos simultáneos, ¿no? El uso continuo del celular, ¿sí? El uso excesivo incluso de las redes sociales, el uso excesivo incluso de videojuegos que están al alcance de la mano de ellos, y cuando no existen límites claros dentro de la misma familia, ¿no? Dentro del mismo entorno. Desafortunadamente, o como bien dices tú lastimosamente, amiga, estos temas van aunados con lo que antes se llamaba disfuncionalidad dentro de la misma familia. El día de hoy se conoce como una negligencia en la parte de la crianza, porque no existe ni la parte de los valores, los límites, esta formación de la disciplina para esforzar a conseguir metas a corto y mediano plazo. Entonces, ya no es un factor simplemente social como se discriminaba y se pensaba característicamente de que es de personas de bajo nivel de ingresos económicos. Hoy en día, en cualquier estrato social, llega el impacto del consumo de sustancias, ¿sí? Ahora bien, cuando aterrizamos este tema con la familia y les explicamos que ellas son la primer red de apoyo, ¿sí? ¿Y por qué se llama red de apoyo? Porque ellos son los que nos van a apoyar a interactuar con el usuario o el paciente adicto, y nosotros, casi ellos son como nuestros ojos rectores para que nosotros podamos evaluar si el seguimiento está siendo adecuado o no está siendo adecuado, ¿sí? Claro, y también la parte que tú, perdón que te interrumpa, la parte está en cuestión de que ya llega un punto en el cual tiene que ser también psiquiátrica, ¿no? El evaluar hasta dónde puedo yo como psicólogo decir hasta aquí el acompañamiento y todo lo que nos estás explicando, pero también la parte ya psiquiátrica, ¿no? ¿Qué tanto daño irreversible esta sustancia hizo en esta persona, en la cual, pues bueno, realmente ya no hay una recuperación al 100%, ¿no? E inclusive con todo y el medicamento, pues a veces ya es irreversible el daño por todas las sustancias, ¿no? Porque si bien es cierto, ahorita me impacta la parte de que yo pensando anteriormente, y a lo mejor en algunos otros tiempos, la parte de que era, pues bueno, comenzabas con el alcohol, el cigarrito y posterior la marihuana, pero hoy en día ya directamente el cristal, que es una de las drogas más usuales, más al alcance de estos jóvenes, pero también es una de las más adictivas. Entonces Claro. esto me impacta en un momento así de decir, bueno, pues antes era así y hoy el tiempo cambia y pasa esta situación tan difícil, ¿no? De llevar el acompañamiento como padres, como hermanos, como alumno, como XY, ¿no? Porque se presenta en cualquier circunstancia social, económica y de estudios, vaya, de persona, en cualquier ser humano. Entonces, realmente esto sí me dejó así como que todavía un poco más impactada, ¿no? Sí, querida amiga, ahorita que mencionas dentro de la parte del tratamiento psiquiátrico, si bien es un apoyo para poder detener incluso a ciertos comportamientos que se han modificado cerebralmente, esto va a partir de que desde qué o a qué edad tan temprana empezó a consumir el paciente, el familiar o el usuario, ¿sí? Porque si bien conocemos, a más temprana edad existen más modificaciones cerebrales, porque el cerebro no ha terminado de desarrollar y estamos hablando de una edad de entre los 12, 14 años que empieza la iniciación y la experimentación del consumo de sustancias. Actualmente incluso también ya no existe esa fase de experimentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluso ellos también la influencia de su entorno en el que se desenvuelven, consideran y ya tienen incluso la misma creencia de que esta droga llamada cristal va a hacer énfasis en un impacto en su conducta. ¿Y cómo? Porque la ven pues como bastante gratificante, bastante excitante, ¿sí?
Ellos incluso mencionan tener mucho más energía, pero dentro de la creencia psicológica que tienen y que le anteponen a una sustancia, ¿sí? Ahora, todo este daño, como bien lo mencionas tú, que pudiese ser un daño irreversible, es ahí donde se conjuga la parte que la Organización Mundial de la Salud nos hace énfasis como una enfermedad, ¿sí? Una enfermedad a nivel mental, cerebral, que va a tener ciertas secuencias, ¿sí?, a lo largo del trayecto del ciclo de vida de ese ser humano, pero sobre todo va a impactar en el plano psicológico, en el plano mental, en el plano fisiológico, ¿sí?, biológico, ¿sí?, por todos estos factores que se van desarrollando a lo largo del, ¿sí? Ahora bien, debemos de conocer que si bien esa droga ya impactó, ya hizo daños, ¿cómo ahora vamos a poder apoyar a este familiar? ¿Sí? Porque todo ese tiempo que pasó sin tratamiento, estuvo demasiado vulnerable el cerebro, ¿sí? Muchos dicen, es que se ve demasiado deteriorado porque obviamente pérdida de apetito, bajos de peso, desaliño físico en cuanto a su higiene, ¿sí? La atención llega, en la atención y en la percepción, llegan a presentar alucinaciones dentro del mismo eje conductual de su consumo, ¿sí? Cómo ellos viven el síndrome de abstinencia, ¿sí? Cómo esto les logra conjugar el mismo comportamiento compulsivo para no generar este síndrome de abstinencia, porque muchas de las veces este síndrome de abstinencia es muy doloroso, querida amiga, ¿sí? ¿Y cuántos no de nosotros somos incluso vulnerables ante el dolor? Y lo que menos queremos sentir como sociedad es dolor. Sí, claro, porque realmente esto implica un dolor psicológico por acciones, pero también el físico es totalmente triste porque, bueno, pues obviamente son los escalofríos, obviamente las trasudoraciones, la ansiedad que ellos dicen no, pero pues tienen que hacerlo para poder sentir un poco de alivio. Ese enganche con esta sustancia es terrible, realmente es terrible y es muy rápida también. Claro. Es muy rápida. Y antes de que vayas, como dices tú, al acompañamiento, yo creo que deberíamos platicar de estas dos vías, ¿no? La primera, pues obviamente, ¿qué pasa en este tipo de situaciones? Pues bueno, yo creo que la dignidad humana termina por los suelos, porque el hecho de adquirir y no tener tal vez el dinero, ¿qué pasa? Ahí hay dos vías, ¿no? Una de ellas, si bien es cierto, súper que lleguen, aunque sea después de 5 años, a un consultorio a tratar o a una clínica de rehabilitación o XY, pero las personas que en el camino cometieron algún delito, pues obviamente van a estar recluidas, ¿no? Por esta situación, ¿no? Que regularmente puede ser robo, imprudente, puede ser también un homicidio, etcétera. Pero hay otra parte más dolorosa todavía, que es un delito y que, bueno, todavía estamos hablando de que la persona continúa con vida, cumpliendo todas esas penas, pero la otra parte que puede ser el suicidio, ¿no? Entonces, que conlleva estos dos puntos antes del acompañamiento. Ejemplo, ¿qué nos podrías decir sobre el suicidio? Bueno, a raíz del uso de este tipo de drogas, ¿no? Bueno, aquí tal vez me observaré muy radical, amiga. Desafortunadamente es un suicidio muy lento, muy doloroso, porque desde que el consumidor inicia con la primera dosis, sabe que en cualquier momento está jugando con su vida, ¿no? Una sobredosis para ellos obviamente es letal y es ahí donde hablamos del suicidio. Pero el suicidio cometido en materia materializada, por así mencionarlo, decirlo, es muy bajo el índice de que lo puedan accionar, ¿sí? Entonces, que sí hay casos, claro que sí hay casos, más, ¿no? Cuando existe un síndrome de supresión o de abstinencia en el que el mismo dolor les impacta tanto y al no tener recursos, al no tener la sustancia, ellos mismos prefieren optar por esta puerta, ¿no? Evidentemente, aquí quiero decir que la enfermedad avanzó demasiado, por eso se dice que es una enfermedad progresiva y mortal, ¿no? Porque avanzó tan demasiado y a veces tan pronto que estamos hablando incluso de personas que no rebasan incluso los 30 años de edad,
¿sí? Muy jóvenes. Muy jóvenes, ¿sí? Incluso me tocó observar dentro de la práctica privada un consultante que tenía 25 años de edad, ¿sí? Con un futuro prometedor, una carrera que todavía era bastante eminente para él, poderla salvar, a pesar de que ya traía un consumo de 5 o 6 años atrás, ¿sí? Y opta precisamente por ya no querer consumir y parar este dolor a través de materializar el suicidio, ¿sí? Y lo hablo así porque la red de apoyo, como lo menciono, es la familia. Y la familia debe de estar capacitada, desafortunadamente también. ¿Por qué? Porque es la primera observancia que van a tener, ¿sí? Claro, y que a veces esta situación ellos suelen enfrentarla solos, ¿no? Y que no hay apoyo por parte familiar, más sin embargo, esto es lo más importante, el acompañamiento familiar y como tú bien es cierto lo dices, la capacitación de cómo tratar a este enfermo en esta situación, no sé si sea correcto decirlo así, Sí. que está suministrándose lo que son las drogas y demás, bueno, las sustancias, ¿cómo voy a apoyarlo, no? ¿Cómo voy a hacerlo? Pero hay veces que se encuentran solos y yo creo que es la parte más difícil para ellos. Sí, desafortunadamente la familia se desgasta demasiado, ¿sí? Se desgasta porque también transita procesos de duelo, primero de aceptar que está existiendo algo que está modificando el núcleo de la familia, la dinámica familiar, y esto va a generar impactos también y repercusiones en los comportamientos de ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pueden aceptar simplemente la categoría de enfermedad, ¿sí? Algo que siempre ellos dicen, es que lo hace por su gusto, ¿sí? Y si se va a morir, pues que sea por su gusto. No logran enfatizar. Sí, es muy triste y muy lamentable porque yo sé que la familia habla también desde su mismo dolor, ¿no? Y ese mismo dolor que los conlleva precisamente a buscar ayuda, pero para el consultante, para el familiar, porque piensan que él es la persona enferma o la persona problemática dentro de ese núcleo familiar. Lo que ellos no visibilizan o lo que ellos no le dan la suma importancia es de que él está siendo el síntoma de algo que se generó o que es característico de esa familia, ¿sí? Y como síntoma nosotros los psicólogos lo tenemos que tratar, ¿sí? Para sacarlo de ese eje, de esa vida familiar que puede ser tanto negligente como incluso muchas de las veces puede ser incluso hasta autoritaria, que anula las emociones de todos y cada uno de sus elementos. Al anular las emociones de una persona que consuma sustancia, estamos anulando incluso la misma sensibilidad que ellos tienen a expresar. Y lo que hacen es, cortan comunicación, ¿no? Sí, cortan comunicación. Entonces se ensimisman. ¿Y qué quiere decir esto? Pues para qué le digo a mi mamá que me siento mal, ¿no? ¿Para qué le digo a mi mamá que siento ansias? ¿O para qué le digo a mi familia que siento ansias y que me tienen que apoyar? ¿Sí? Entonces, sí es importante que la familia íntegra pueda tomar un tratamiento. No todos son de su interés, ¿sí? Me ha tocado también observar que familias de gran número, hablemos de 5 integrantes, no los 5 integrantes están incluidos en este proceso de rehabilitación, ¿sí? Porque es invertir tiempo, ¿sí? Invertir un poco de esfuerzo para poder lograr cambios también. Más no se visibiliza también que en algún momento alguno de estos elementos, de estos 5 integrantes, puedan también incursionarse en el consumo de sustancias. ¿Por la qué? Por la falta de comprensión, por los altos niveles de estrés que se está generando en este vínculo familiar, ¿sí? Por el desinterés, ¿no? Por el mismo desinterés, exactamente, ¿sí? Entonces, sí, tenemos que desensibilizar a la familia, ¿sí? Y poner este tipo de tratamientos alternos, multidisciplinarios, pero sobre todo aprender a negociar con ellos, ¿sí? El aprender a negociar con ellos va a ser factible para que puedan por lo menos acudir a 3 sesiones psicológicas, ¿sí?
Si en 3 sesiones psicológicas tú no generas un impacto en la familia y no generas un impacto en tu consultante, no vas a poder ayudarlo. Más que tal vez algún tratamiento más, quisiera decir, más agresivo, pero es dentro de lo que cabe lo más funcional, ¿no? Claro, Separar, perdón, sí. separar al consumidor de la familia y de la sustancia, ¿no? Y ahí es cuando estoy hablando de un internamiento residencial. Claro, y que muchas veces, lastimosamente, pues bueno, llegamos a otro punto externo, pero que también es importante, la preparación de estos lugares, ¿no? Sí. Realmente siempre ha sido mi lucha, siempre ha sido también la parte que me preocupa, porque estamos hablando de adolescentes, que de por sí el impacto de ser separados, ¿no? De la familia, del consumo, de las amistades, ya sean buenas o malas, pero de las amistades al fin y al cabo, del círculo social donde se desenvuelven, de la escuela, etcétera, llegar a este tipo de lugares y todavía que este tipo de lugares no tengan la capacidad, la estructura, si, en fin, la capacidad, la estructura, el personal que debe ocuparse en estos consultantes, ¿no? Entonces sí sería algo bastante complicado en ese aspecto. Claro, precisamente también cada vez que ellos necesitan algún tema de tratamiento residencial, siempre les comento, ¿no? ¿Cuáles serían los pros, los contras, las consecuencias, tanto positivas como negativas, de tomar ese tipo de tratamientos residenciales? Porque si bien, como lo mencionas, querida amiga, no todos están aptos ni acondicionados, ¿sí? Conocemos anexos o conocemos clínicas que se hacen pasar precisamente por clínicas y que no tienen simplemente la infraestructura de una clínica, ¿sí? Sino son casas adaptadas para poder tener simplemente como ahí el hacinamiento, ¿no? De este tipo de sí, personas. De personas. Y sobre todo que vulneramos el derecho a ser tratados y tratados con dignidad, ¿sí? Algo que siempre enfatizo es que busquen las referencias que nos pueden dar, tanto aquí voy a meter un gol, la COFEPRIS, ¿sí? Que es un factor rector para que puedan tener un establecimiento residencial y que sea él quien avale este tipo de tratamientos residenciales. Es ahí donde nos podemos apoyar, ¿sí? Claro, que exista un psicólogo, que exista Sí. un psiquiatra, Un médico de planta, una enfermera de planta, porque pues también sabemos perfectamente que estas personas, pues obviamente con tanto consumo de estas sustancias, pues tienen que tener por ahí una afección cardíaca, por ahí una afección a nivel de nervios, etcétera, y demás, y puede complicarse en una situación de estas al tener la abstinencia, ¿no? Entonces, Claro. si no existe este tipo de cuestiones de seguimientos, de estructura como tal, pues ahí tenemos los resultados, ¿no? ¿Cuántos no han sido cerrados? ¿Cuántos no? ¿O cuántas personas no han sido violentadas? Ya no hablemos de su dignidad porque, bueno, obviamente es lo más sagrado, pero estamos hablando ya de sobrevivir ahí, que esté peor. De su integridad como persona, que su bienvenida son golpes amarrados en sábanas, que se les puede pasar la mano, dirían por ahí, a estas personas que no están preparadas para llevar a cabo y tener el entendimiento de que tiene una persona que está luchando todavía en base personal y también lo que es psicológica, física, pero también psiquiátrica, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más el hecho de decirle a la familia, pues voy y lo dejo ahí, ya me lo van a dar mejor, pero ¿qué conlleva, no? ¿Qué conlleva todo esto? Claro, y sobre todo hacer énfasis, amiga, que la psiquiatría no es un tratamiento, simplemente es un recurso de apoyo para que el consumidor detenga algo ahí estructural y podamos acceder de forma consciente al tratamiento, ¿sí? No es un tema de voluntariedad tampoco, no es un tema volutivo, pero sí es un tema en el que tenemos que envolver a la conciencia con la reflexión para poder tener subsecuentes comportamientos, ¿no? El famoso cambio de juicios a actitudes, ¿sí? Y sobre todo que exista una consecuencia positiva dentro de su misma vida, ¿sí? Porque solamente así va a llegar la motivación al cambio. Pues claro, es un tema bastante complejo por donde lo queramos ver, es un tema que nos afecta día a día, es un tema que
que no podemos dejar de ver que nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, les impacta y es tan común ya el hecho. Antes era, no sé si recuerdas, era como muy oculto, como que, Sí. ay, pues por allá se drogan y demás. Hoy en día, fuera de las escuelas, es tan común ver a jóvenes que están fumando y no sabemos qué tipo de sustancia estén fumando. Es tan normal, el olor es tan normal, el hecho de ver que ya 3 se fueron por allá y ya van súper mal. Entonces todo esto obviamente nos da un impacto negativo, no nada más a la sociedad, a la familia, a los estudiantes, ¿no? Que no rindan la misma, que no tengan el interés de salir adelante. Y es una etapa bien difícil, como tú lo dices, ¿no? En la adolescencia. Claro que sí. Y no tendría que ser tan dolorosa como bien lo manifiesta dentro de su mismo concepto en la adolescencia, si le damos un seguimiento causal a las emociones que cada uno de nuestros integrantes pueda llegar a manifestar. Entonces sí es algo complicado. En cuanto a lo que es la prevención, ¿cómo podemos hacer esta parte? Porque yo creo que es fundamental para hablar de este tema, la prevención. Claro, lo podemos hacer a través, como les menciono, a través de la revisión de las emociones, pero sobre todo los comportamientos de cada uno de los integrantes, amiga, ¿sí? Poner punto estratégico a la observación de cada uno de las modificaciones de su comportamiento. No es simplemente el hecho de que esté dejando de comer o no es simplemente el hecho de que se esté durmiendo tarde, ¿sí? Ahí ya está llamando un poco de atención. Tal vez lo primero que podamos hacer es acercarnos y preguntar si está sucediendo algo. Muchas veces la familia no lo hace, ¿no? Sino se va directamente a realizar indiscriminadamente los famosos antídotos, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando realmente, pues bueno, tiene mucho que decir, ¿no? Claro. Un joven tiene El adolescente, por lo regular, si está mutado, es porque es un adolescente que está ocultando algo, ¿sí? Porque un adolescente normal es muy estratégico, incluso hasta para verbalizar lo que siente, ¿sí? Sea incluso un comportamiento resistente, desafiante, o un comportamiento vulnerable, ¿no? Pero siempre va a querer manifestar. Entonces, escuchemos desde muy al fondo qué es lo que me está diciendo este familiar, este adolescente, para poder apoyar, ¿sí? Porque de pronto escuchamos, pero para responder, amiga. Ah, no, tú lo que necesitas es disciplina. Ah, no, tú lo que necesitas es, no, te voy a llevar al psicólogo, ¿sí? O realmente decirle, no es de mi interés. Exacto. Si tú no te comportas como tal, aquí en casa, afuera, donde sea en la escuela, no me interesa lo que te esté sucediendo, pero a mí tráeme resultados positivos, ¿no? Claro. Cuando ya el muchacho está inmerso en este tipo de sustancias, de tristeza, separación de padres, bueno, tienen que ver muchos factores. Sí. Digo, realmente no terminamos nunca, siempre nos quedamos como a la mitad. Siempre como que necesitamos más, necesitamos planteamiento de todas estas circunstancias, de todos estos temas de interés. Y siempre nos quedamos por ahí con que todavía queremos más. Pues debemos de continuar, amiga, otro tema más. Claro que sí. Pues yo creo que ya vamos encaminados ya a la recta final, a despedirnos. Pero antes que nada, pues bueno, hacerle la invitación como siempre, que nos sigan aquí en Chain TV. En Perfiles Forenses. Nos vemos lunes 2:30 de la tarde. Claro. Así que, por favor, acompáñenos y bueno, chequen todos estos temas tan interesantes. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Bye.